Arthur Constance, doctor en antropología, es autor de los 10 volúmenes de Doorway Papers. Formaba parte del Royal Anthropological Institute y era miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Estas conjeturas erróneas son tan básicas que toda la teoría se mantiene a pesar de la evidencia, en lugar de mantenerse gracias a ella. En el sentido más estricto se tornó irracional. Sin embargo, los conceptos que refutan la teoría casi nunca se tienen en cuenta. Pero si prestigiosos científicos descartan con tanta facilidad los principios básicos de la teoría de la evolución, ¿cómo puede ser que estas ideas y estos conceptos se hayan arraigado tanto en el pensamiento del siglo XX? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo aquí? Una de las razones que dieron tanta popularidad a la teoría de la evolución fue el famoso juicio Scopes en 1925. Este juicio enfrentó a William Jennings Bryan contra Clarence Darrow en torno de la enseñanza de la evolución en las escuelas. Lo paradójico durante el juicio Scopes fue que los creacionistas ganaron. El profesor evolucionista John Scopes fue condenado y tuvo que pagar una fianza. Pero por la forma en que los medios presentaron el tema, parecía como si los evolucionistas tuvieran más información y fueran más aceptables que los creacionistas, a quienes hacían quedar como unos estúpidos, como si no supieran nada de ciencia. Y así fue como a partir de ese hecho, la sociedad empezó a aceptar la evolución como un pensamiento válido. Así llegamos a la actualidad, donde domina la enseñanza en las escuelas y domina la gran mayoría de la opinión pública, por el modo en que los medios lo plantearon en 1925. ¿El juicio Scopes actuó como una divisoria de aguas en relación con el tema de la evolución? ¿No hubo otros hallazgos? Los arqueólogos afirmaron durante años que estuvieron desenterrando los restos de las versiones primitivas del hombre en todo el planeta. En 1922, Harold Cook descubrió un diente en territorio de los Sioux, en Nebraska, cerca de la frontera de Colorado. Pensó que era un punto intermedio entre un diente humano y uno de simio. Creyó haber encontrado el eslabón perdido. Creó un esqueleto completo basándose en ese diente en particular, y luego le creó una esposa, también basándose en él, e iba a usarlo como evidencia en el juicio Scopes para prueba de la evolución. Luego resultó que el diente provenía en realidad de un cerdo. El hombre de Nebraska era un fraude. El hombre de Piltdown fue un fraude intencional. Era un cráneo humano y un maxilar que limaron para que encajara uno en el otro y los trataron con ácido. Engañó a los expertos durante 40 años. Hicieron moldes como este que tengo en la mano. Este es un molde, es de yeso, pero no se ven las costuras, no se ve el hueso. Tiene arcilla en el interior. El original está bajo llave, vigilado por guardias armados, y nadie puede verlo. O en muy extrañas ocasiones. Durante 40 años el fraude figuró en nuestros libros de texto como evidencia de la evolución. Los esqueletos de Neandertal que se usan como evidencia de la evolución actualmente son simplemente humanos, deformados por la edad avanzada, el raquitismo o la artritis. Cuando hallaron el primero tenía la espalda doblada, y como el hombre camina erguido y los simios caminan en 4 patas, alguien pensó este es el eslabón perdido, y en realidad era solo un hombre mayor con artritis. Pero la búsqueda continúa. ¿Qué es lo que revelan los nuevos descubrimientos y los nuevos estudios sobre los primeros restos humanos? ¿Todavía se estudia al hombre de Neandertal? Parece que los antropólogos concentraron sus esfuerzos para adherir a un punto de vista rígido y uniforme en cuanto a la edad y el crecimiento de las poblaciones antiguas, a pesar de que las evidencias indicaban lo contrario. Por ejemplo, nunca se permitió que el cráneo y el maxilar del niño Gibraltar II hablaran por sí mismos. Cuando dejamos de lado el dogma evolutivo, descubrimos que tenemos evidencias notables de un niño que maduró tarde y envejeció lentamente, en coincidencia con la duración de una vida larga de la que se habla en la Biblia. La evidencia respecto de las personas de Neandertal apunta hacia un pueblo que vivió después del diluvio universal y no antes. ¿Podría ser que los antropólogos que buscaban datos para apoyar la teoría de la evolución hayan descubierto en realidad datos que apoyaban los registros bíblicos? ¿Qué sucede con el descubrimiento tan publicitado al que se le dio el afectuoso nombre de Lucy? ¿Cuál es el lugar de Lucy dentro de la escala evolutiva? Como saben, Lucy fue descubierta en 1974 y yo a veces me refiero a ella como la mujer que reorganizó el árbol genealógico porque representa para nosotros el esqueleto más antiguo y más completo de cualquier antepasado conocido por los antropólogos.
En realidad, Lucy tenía el aspecto de un chimpancé, tenía una altura de 1 metro, cerebro del tamaño de un chimpancé y dientes de chimpancé. Era un chimpancé. Las únicas características que insinuaban un antepasado humano eran la cadera y las articulaciones de la rodilla, y estas insinuaban una postura erguida, pero incluso estas características eran polémicas entre los evolucionistas. Se acerca más que ningún otro fósil hallado en África a representar lo que, según mi opinión, una persona común cree que es el eslabón perdido. Así que tiene una importancia extraordinaria en relación con la comprensión de las primeras fases de la evolución humana. Es probable que el científico británico Charles Oxnard sea el experto más importante en Lucy. Él estudió sus huesos haciendo un análisis computarizado de cada uno y del tamaño de ellos y dijo, no es un eslabón perdido, es un mono atípico. Pero, ¿no hubo otros descubrimientos famosos de los antepasados del hombre moderno? Otro supuesto eslabón perdido, el hombre de Java, fue inventado por Eugène Dubois cuando descubrió un pedazo de cráneo con forma de simio y luego a 15 metros de distancia el hueso de una pierna humana. Sin embargo, antes de morir, confesó que también había hallado 2 cráneos humanos en ese mismo sitio y admitió que el cráneo pertenecía a un gibón y no a un hombre simio. En mayo del año 2000, la revista National Geographic tituló un artículo sobre nuevos hallazgos paleontológicos como el albor de los humanos. Este cráneo homínido de 2 millones de años de antigüedad es el más completo de su clase descubierto hasta hoy. Un protohumano de grandes mandíbulas que se extinguió en una rama lateral del árbol genealógico humano. Nos preguntamos cómo una especie extinguida tan diferente de los humanos puede ser la evidencia del albor de los humanos o incluso de los protohumanos. Aparentemente, la búsqueda frenética de los eslabones perdidos dio como resultado una gran cantidad de errores e incluso fraudes. Lamentablemente, algunos de esos errores aún se cometen en la actualidad. El hombre de Java, por ejemplo, sigue apareciendo en algunos libros de texto como el origen del Homo erectus. Pero si los registros fósiles son incompletos o simplemente no son satisfactorios desde el punto de vista científico, ¿a dónde nos conduce eso? ¿A dónde debemos buscar? ¿Hay alguna explicación para la brecha que existe en los registros fósiles? ¿Podría ser que Adán y Eva hayan existido, pero estuvimos buscando en el sitio equivocado? ¿Hay algún tipo de evidencia del origen del hombre en el ADN moderno o en la ciencia genética? ¿Es posible que si el eslabón perdido no puede hallarse enterrado bajo tierra, Adán y Eva puedan ser hallados bajo la lente de un microscopio? Alguien escribió alguna vez que la fórmula de la evolución era en realidad muy sencilla. Nada, ni nadie, una casualidad efímera, es igual a todo. Es probable que lo hayan dicho en broma, pero en realidad el concepto tan serio de la generación espontánea es bastante similar. Esta propuesta sugiere que químicos más tiempo es igual a vida, a toda forma de vida. Pero estas propuestas pueden apoyarse desde el punto de vista científico. Una de las leyes fundamentales en biología es la biogénesis, que dice que la vida solo proviene de una vida preexistente. Eso es alentador para la gente que apoya la idea de la creación. Pero yo empecé enseñando en la universidad como evolucionista, convencido que los químicos dan origen a la vida sin ninguna ayuda que sea externa. La ciencia me convenció de que simplemente no funciona así. De hecho, una muerte podría ser definida como el triunfo de la química sobre la biología. Cuando las moléculas empiezan a hacer lo que hacen en forma natural, el resultado es la muerte, no la vida. La química tal vez pueda ayudarnos a entender cómo retornamos al polvo, pero nunca podría explicar cómo venimos del polvo al principio. Gran cantidad de científicos trató de calcular la probabilidad matemática de que la vida surja por casualidad. Sir Fred Hoyle, un matemático británico, calculó la probabilidad matemática de que las 2000 proteínas de una ameba surjan por casualidad. Calculó que la probabilidad de que eso suceda es 1 en 10 multiplicado por 40.000. Claramente, una imposibilidad matemática. La probabilidad de 1 en 10 multiplicado por 40.000 es un número tan ridículamente pequeño que Sir Frederick Hoyle se vio forzado a llegar a la siguiente conclusión en esta cita. Es suficiente para enterrar a Darwin y toda la teoría de la evolución. No hubo ninguna sopa primigenia, ni en este planeta ni en ningún otro. Y si el origen de la vida no es aleatorio, entonces debe ser el producto de una inteligencia intencionada. Fin de la cita. El problema del evolucionismo es que el orden surgió del caos y eso simplemente no sucede. La ciencia no puede producir paralelos. El evolucionismo es mala ciencia y mala filosofía.